En este momento con Walter Albán. Él es profesor de la Universidad Católica del Perú y además miembro del Consejo Directivo de Proética, a quien saludo y le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Albán. Buenas noches, Omar. Muchas gracias. No, gracias a usted y preguntarle algo que a partir de los datos que vemos del Latinobarómetro del 2019, tenemos que preguntarnos y llama a preguntarse cómo va a cambiar este escenario tras la pandemia. Bueno, definitivamente uno de los efectos más negativos, creo yo, de esta horrible situación de pandemia en que nos encontramos en el Perú como en el resto del mundo, es que las formas autoritarias y las salidas autoritarias tienden a crecer, precisamente porque en contextos de gran temor, de incertidumbre respecto a lo que puede venir, hay estudios que demuestran de que la tendencia en general de las personas es a tratar de ampararse en algo que les puede parecer como la manera más inmediata de salir de estos problemas. Pero más aún en un país como el nuestro, con una institucionalidad tan débil y con una política que está infectada desde hace mucho tiempo y que entonces nos hace estar asistiendo permanentemente a decisiones que son cuestionadas, que son rechazadas, pero que no parecen ser escuchadas por quienes tendrían que enmendar rumbos. Y me refiero sobre todo pues a quienes están actuando ahora por organizaciones políticas que yo he señalado ya en muchos casos debieran transparentar más qué intereses están detrás, porque hay ciertos grupos políticos que están representados, por ejemplo, en el Parlamento, que en realidad no reflejan programas, ni ideologías, ni doctrinas, sino puramente intereses y no en pocas ocasiones vinculadas a cuestiones delictivas. Y ese es el problema, señor Albán, ¿no? La confianza de la población, la confianza de los electores en los políticos y que se refleja en esta encuesta que vemos donde el Perú lamentablemente es uno de los países en América Latina donde menos se apoya o donde menos se cree en los sistemas democráticos y donde estarían mucho más dispuestos a aceptar un golpe militar justamente por eso, por corrupción. Bueno, es que tenemos que hacer un poco de memoria en el país, ¿no es cierto? O sea, esta situación, por ejemplo, que se vivió a propósito de que no le dieron la aprobación o lo que llaman el voto de investidura al gabinete del entonces presidente del Consejo de Ministros, Cateriano, nos colocó una vez más, ¿no es cierto?, en situaciones como las que tuvo el Perú en la década de los 60, durante el gobierno del presidente Belaúnde Terry, el primer gobierno. Y es que, claro, se producen estas situaciones cuando los políticos no actúan con sensatez, con responsabilidad. Y allí, en aquella época, bueno, pues caían gabinetes, caían ministros, no había manera de gobernar y ahí surge un golpe militar el año 68. Luego, por eso no era pues conveniente mantener una figura que mezcla la situación presidencial, o sea, lo que es el presidencialismo con bicameralismo, perdón, con el parlamentarismo, y eso, sin embargo, lo se volvió a colocar en la Constitución del año 93, ¿no es cierto? Ahora, Acción Popular ha salido, por lo menos el presidente del Congreso, a decir que van a promover que se quede sin efecto esta medida de aprobar a un gabinete que todavía no ha entrado en funciones. Me parece que esto es sano, está bien. Ojalá lo hubiera pensado igual Acción Popular al momento en que se abstuvieron 12 de sus miembros de dar en esa oportunidad el respaldo a un gabinete que recién se iniciaba, ¿no? ¿Y cómo cree usted que va a marcar el proceso electoral? Que estamos a pocos ya meses de empezarlo y vivirlo. Esta situación, ¿no? La situación donde la desconfianza es mayor, una situación donde hay una crisis económica, la gente está muy golpeada en el tema económico, una situación donde no sabemos o no vemos una estrategia clara para contener la pandemia. ¿Esto va a marcar las elecciones del 2021? ¿Qué tipo de candidatos podrían surgir en medio de tanto problema? Es muy preocupante todo esto, pero yo creo que así como, por ejemplo, hoy día se anunciaban iniciativas de la sociedad civil, me parece han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo y también, sobre todo, por la Iglesia Católica en la figura del cardenal Barreto, ¿no? La necesidad de que el Estado o el gobierno, en este caso, no trabaje solo, sino que tiene que haber
de alguna manera, diálogo y también complemento en cuanto a iniciativas, recursos, posibilidades de desarrollar una estrategia mucho más clara que vaya, por lo menos, generando confianza en la ciudadanía. Pero en el campo político tenemos que hacer algo que yo creo que es indispensable. La reforma política se ha parado en el Congreso y se ha parado, a mi juicio, porque hay grupos políticos que la están saboteando. Claramente, Unión por el Perú y Podemos son dos de los grupos. Por ejemplo, ¿por qué no se quiere aprobar la norma, que además tendría que aprobarse ya para que pueda tener vigencia, que impida que quienes han sido condenados puedan postular? Porque ahora resulta que Podemos y UPP están aliados para decir que no van a respaldar eso, por eso es que han puesto en duda que hayan votos. Me parece clarísimo, pero también hay una responsabilidad tremenda de las grandes bancadas de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, que también tienen una posición. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esperar hasta el último momento? No cabe duda que hay una responsabilidad compartida, pero yo lo que quiero es que diferenciemos, porque me parece que es importante en esta coyuntura que vayamos sabiendo quién es quién. Y es el colmo que dos grupos que en realidad deberían estar ante los tribunales, varios de los que lo dirigen, ¿no es cierto?, estén prácticamente obteniendo todo lo que quieren dentro del Congreso. ¿Quiénes entonces están cediendo a esas presiones? Y ya no hablamos de organizaciones políticas propiamente, sino de quienes actúan a través de ellas, y varias veces vemos que se dividen a la hora de votar. Quiere decir que hay quienes responden a determinadas líneas de seguimiento a quienes están tratando de sabotear las reformas. Señor Albán, una última pregunta muy breve sobre una propuesta que hace hoy día Fernando Tuesta en el diario El Comercio digamos, modificar el proceso electoral en cuanto al mismo proceso de votación, pensar en alguna fórmula para justamente no generar aglomeraciones pues en medio de una pandemia, donde lo que se busca es evitar contagios. ¿Se podría implementar el voto electrónico pese a las resistencias que hay todavía? No, yo estoy completamente de acuerdo que todo método razonable para evitar de exponer a la ciudadanía pueda ponerse en práctica. Y creo que el señor Tuesta es una persona con suficiente experiencia y conocimiento como para poder recomendar algo como lo que acaba de señalarse. Creo que esto habría que considerarlo. Pero repito, vamos a acabar con la inmunidad parlamentaria, que esto lo quieren dejar fuera. Hay que impedir que quienes han sido condenados puedan postular y hay que continuar con la reforma política y no distraernos en cosas que realmente no tienen la misma importancia en este momento, y tenemos que poner todo el cuidado en lo que salga del Congreso en estos días. Perfecto, clarísimo, señor Albán. Muchas gracias. Walter Albán, miembro del Consejo Directivo de Proética y profesor investigador de la Universidad Católica del Perú. Queda un mes, ya lo saben, queda un mes hasta el 23 de septiembre, tiene este Congreso de la República para justamente aprobar esos dos proyectos para que se vuelvan ley y se puedan implementar justamente para las elecciones de ahora, del 11 de abril de 2021. La pregunta es, ¿por qué demoran tanto? ¿Qué está pasando, señores congresistas? Vamos a otro tema que tiene